agradecidos, Señor, en cada área de nuestra vida, en cada circunstancia en nuestra vida, Señor. Vivir agradecidos a ti. Merecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí. Reciban todos en esta tarde un cordial saludo en el admirable nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándoles la bienvenida a una nueva emisión del programa Oyendo su Voz. Hemos iniciado esta tarde con el tema musical Quiero Agradecerte, interpretado por Abel Zavala, pues en esta hora tendremos un tema maravilloso en el cual meditaremos a través de la palabra del Señor, titulado Indigno pero digno. Pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión. Tomando como base bíblica el Evangelio según Lucas capítulo 1 versos 1 al 10, en donde nos narra la historia de un centurión dispuesto a que el Señor Jesús llegara a su casa, le sanare a un siervo suyo. Sin embargo, reconoce la autoridad del Señor Jesucristo y él dice que solamente basta una palabra suya para que su siervo sea sano. En esta hora quiero invitarlos a que nos dispongamos con toda humildad y sencillez a meditar en la palabra del Señor. Para ello nos acompaña nuestro hermano y pastor Gildardo Gómez, a quien rogamos al Señor Jesucristo que le use de manera poderosa como Él sabe hacerlo. Y a nosotros, con humildad y sencillez, nos dispongamos en esta hora a reconocer a nuestro Señor y Salvador, creyendo en su palabra, creyendo en su poder y autoridad, y reconociendo que una palabra suya bastará para fortalecernos, ayudarnos, reconocer que Él es el digno y el soberano, y nosotros cada día necesitamos más de Él. Le invito a que hagamos esta oración y nos dispongamos a oír la palabra del Señor. Soberano Dios y Señor nuestro, en esta tarde delante de ti nos presentamos y agradecemos, Señor, este espacio que nos has concedido, las fuerzas que nos has brindado, Señor Jesús, la disposición en nuestro corazón, los recursos humanos, materiales, Señor, y sobre todo espirituales que nos brindas para poder generar estos escenarios en donde tu nombre es glorificado, Señor Jesús, en donde eres conocido entre las personas, en donde tu palabra corre, Señor, para que tú seas honrado y glorificado y sigas impactando, Señor, nuestras vidas. Necesitamos de ti, Señor. Por eso rogamos que a través de esta palabra que has puesto en tu siervo, nuestro hermano y pastor Gildardo Gómez, Señor, le uses de manera poderosa, y a nosotros nos des la sabiduría, Señor, el entendimiento, la humildad y sencillez para que la palabra tuya sea aplicada en nuestros corazones. En tu santo nombre, Señor, nos disponemos en esta tarde, Señor, una vez más a oír tu gloriosa voz. Amén y amén. Recordemos el tema, indigno pero digno. De este modo les dejo en compañía de nuestro hermano y pastor Gildardo Gómez. Bueno, hermanos, vamos a meditar, a reflexionar sobre la palabra del Señor. He titulado este tema Indigno pero digno. Y lo he titulado así porque estaba leyendo en el capítulo 7 de Lucas, los versos 1 al 10, este pasaje que leímos también al comienzo, y dice que
El siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Y cuando el centurión supo y oyó hablar de Jesús, entonces envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y dice que ellos le dijeron, diciéndole, es digno de que le concedas esto. Es digno de que le concedas esto. Y bueno, Jesús accede a ir. Y luego entonces en el verso dice que estando, el verso 6 dice que estando, o cuando estaban, no estaban lejos, estaban cerca de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, porque por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Es decir, indigno de que entres en mi techo, indigno de venir a ti. Pero digno porque sus acciones, su gesto y todo ello muestran todo lo contrario. Entonces, por eso lo he titulado Indigno, pero digno. Ahora, analicemos este pasaje un poco y saquemos conclusiones que nos permitan edificar nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana en Jesucristo. Hay unos paralelos significativos entre la historia de Naamán en el Antiguo Testamento y la historia de este varón, de este centurión. Pues Naamán, al igual que este varón centurión, era un oficial gentil, pero era una persona respetada, amada dentro de su pueblo. Centurión es el título que se le da a un capitán del ejército romano que tiene a su cargo 100 personas, 100 soldados, una centuria. Por eso es llamado centurión. Es un título que se le da a un capitán de un regimiento de 100 soldados. En el caso de Naamán hay una niña o una jovencita, una doncella judía que intercede por Naamán, que le indica que mande al profeta, que hay un profeta que puede ayudarle en la situación que él tenía, que era la lepra. Y bueno, aquí hay una delegación, no una jovencita, una niña, sino una delegación judía, porque dice que envió unos ancianos de los judíos a interceder por el centurión, por este capitán. Cuando Naamán vino al profeta, que era el profeta Eliseo, entonces el profeta no le habló directamente, sino que mandó un mensajero. El profeta no salió, sino que mandó un mensajero para decirle a Naamán lo que debía hacer. Naamán se enojó porque él quería que el profeta Eliseo saliera a recibirlo, hablara con él. Es decir, Naamán de alguna manera buscaba honores. En este relato de Lucas, el centurión no busca honores. Él ni siquiera habla con Jesús directamente. Él se considera indigno de que Jesús entre en su casa e indigno de que Jesús, de hablar siquiera con Jesús. Naamán, al contrario, lleno de orgullo, lleno de altivez, Naamán esperaba que el profeta saliera, que le hiciera venia, que le dijera algunas cosas, y dice, no, ni siquiera salió, se enojó, pero en ambos casos, pues en el caso de Naamán, finalmente, después de ser reconvenido por su gente y de muchas personas, pues finalmente obedeció y fue al Jordán a sumergirse y fue sano de la lepra, conforme lo que se le había estipulado. Pero en ambos casos, la orden para la sanidad, en el caso del centurión y en el caso de
de Naamán, la orden es dada a distancia. Es decir, ni Jesús entró a la casa del centurión, ni Eliseo fue hasta allá, hasta donde estaba Naamán, ni tampoco llegó hasta el Jordán para hacerlo sumergir. Hay otro relato similar a este. En este caso dice que el centurión tenía un siervo, pero hay otro relato similar en Juan 4 y relata la historia similar de otro centurión, otro capitán oficial de los romanos, pero era un hijo que estaba enfermo. Y este oficial tomó la iniciativa de sugerir, pero él sí fue a hablar con Jesús directamente. Y Jesús le dijo, bueno, voy a acompañarte. Pero aquel centurión le dijo, no necesitas llegar a mi casa, porque relató algo similar a lo que de Lucas dijo. Yo soy hombre de autoridad y simplemente con que digas la palabra es suficiente. Ahí entonces aquí nosotros encontramos, Jesús le dijo a aquel, ve, tu hijo vive. Pero salió a hablar con Jesús. De Lucas no habló con Jesús. En Hechos capítulo 10 se nos relata la historia de otro centurión, y en este caso sí se nos da el nombre, porque en estos otros no se nos da nombre. Aquí se nos dice que un centurión. En Juan 4 también se nos dice de un centurión, pero en Hechos 10 sí se nos habla del nombre del centurión, que llamaba Cornelio, que era un varón temeroso de Dios, piadoso, y que hacía limosnas al pueblo y oraba y siempre estaba pues como teniendo temor de Dios. Era, como podemos decir nosotros, un simpatizante de los judíos y sobre todo de Jesús. Y en este caso del centurión de Lucas 7 también dice que era generoso, que les había construido un templo. Aquí de Cornelio se dice que daba limosnas. Un mensajero que Dios le envía a Cornelio, que es un ángel que viene para instruirle y decirle que debe enviar hasta donde está Simón Pedro una delegación para hacerle venir, porque Simón Pedro le va a explicar lo que él necesita saber para poder obtener el reino de Dios, la gracia de Dios. Se nos dice que era un varón también, Cornelio, varón. El verso 22 de Hechos 10 nos dice que Cornelio era varón justo, era temeroso de Dios y que tenía testimonio de toda la nación de los judíos. Tenía testimonio de ser un hombre generoso y piadoso. Ahora hay otro centurión que nos aparece a nosotros en la Escritura. Está en capítulo, en Mateo 27, 54. Y este hombre es otro centurión que está supervisando la crucifixión, el sacrificio, la muerte, la condenación que le habían dado a Jesucristo. Y ese es el primer gentil, escúchelo bien, el primer gentil que reconoce la deidad de Jesús. ¿Por qué? Porque en Mateo 27, 54 dice, verdaderamente era hijo de Dios. Es decir, era el Hijo de Dios. Y bueno, todo esto estoy hablando para contextualizar pues la historia. Pero centrémonos en Lucas
7, indigno pero digno. La indignidad del hombre está en su propio reconocimiento. Él mismo es el que no se considera digno ni de estar ante Jesús, ni que Jesús entre en su casa. Y esto nos lleva a nosotros a mirar cuando las personas son arrogantes, cuando las personas son orgullosas, que creen que Dios como que se los debe todo a ellos, o que Dios tiene que hacer las cosas que ellos quieren. El Señor tiene que humillarse prácticamente ante ellos para que se arrepientan, para que cambien, para que se dobleguen, como que Dios tiene que hacer algo. Esas personas pues se consideran a sí mismos muy dignas, es decir, Dios tiene que hacer algo, pero son indignas de recibir de parte de Dios. Pero este hombre que se considera indigno, él mismo se considera que es malo, bueno, hay una serie de cosas que vamos a mirar en este pasaje. Entonces eso lo hace digno, indigno pero digno. En el capítulo 7 de Lucas, estamos allí, los versos 1 al 3. Entonces dice, y como acabó todas sus palabras, oyéndole el pueblo, entró en Capernaum. Terminó de hablar todas estas palabras. Y el siervo de un centurión, al cual tenía él en gran estima, lo quería mucho, estaba enfermo a punto de morir. Y como oyó hablar de Jesús, envió a él a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y librase a su siervo. Bueno, esto que acabó Jesús de hablar las palabras y el pueblo le estaba escuchando, tiene que ver con la enseñanza de Jesús en lo que es llamado el Sermón del Llano, algo similar al Sermón del Monte. En Lucas 6, los versos 17 al 49, Jesús, no en el monte, sino se llama el Sermón del Llano, porque allí en una llanura cerca a Capernaum, Jesús habló entonces las palabras muy similares a las que habló en el Sermón del Monte. Y dice que el Señor terminó de hablar estas palabras y entró en Capernaum. El Señor Jesús se había criado en Nazaret, pero había hecho su hogar, su casa de habitación en Capernaum. Cuando el Señor Jesús, recordemos que cuando el Señor Jesús visitó Nazaret, la ciudad donde se había criado, entonces la gente le dijo allá en Mateo 4, le dijo, de tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y Jesús le respondió de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. No hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Entonces, esto contrasta pues la incredulidad de los de Nazaret con relación a los de Capernaum. En Capernaum la gente sí recibía a Jesús, le escuchaba, estaba atento, traían los enfermos, mientras que en Nazaret, donde él se había criado, no lo traían. En este caso hay entonces el siervo de un centurión, y dice que el centurión, que era el que lo tenía bajo sus órdenes, se cree que era un soldado dentro de los romanos, o un esclavo. Dice que era un siervo que estaba enfermo y a punto de morir, y que el centurión lo amaba, lo quería, lo estimaba mucho. También dice que este centurión oyó hablar de Jesús. Alguien tuvo que hablarle.
alguien tuvo que enseñarle, alguien tuvo que decirle que por allí estaba Jesús, que Jesús hacía esto, hacía aquello. Es decir, alguien tuvo que hablarle. Nosotros, para llegar realmente a aceptar el ofrecimiento que Jesús nos hace de salvación, de vida eterna, primero tenemos que oír hablar de Él. Y luego tenemos que creer que lo que nos dicen es cierto, que este Jesús es poderoso para hacer, poderoso para obrar, poderoso para sanar, poderoso para librarnos, poderoso para darnos vida y vida en abundancia. Aleluya. Lo curioso es que este centurión, dice la Escritura, que manda una comisión, pero la manda dentro de los ancianos del pueblo judío, ¿sí? Lo mandaba, ¿sí? Dentro de los ancianos. Aleluya. Esa delegación que manda el término anciano de los judíos quiere decir que eran líderes reconocidos dentro del pueblo judío, no sacerdotes, no eran levitas, sino ancianos, líderes reconocidos dentro del pueblo judío. Aleluya. Eran hombres de buena reputación, eran personas que eran reconocidos dentro del pueblo, pero dentro del pueblo judío. Es decir, el centurión busca unas personas que intercedan por él y busca dentro de las personas que conocen a Jesús, que conocen las costumbres de los judíos, que conocen todo esto. Y es muy importante saber esto porque cuando uno quiere acercarse al Señor Jesucristo, una persona que no es convertida, una persona que tiene dificultades, todo esto, pues debe oír y debe creer. Pero también debe buscar la ayuda de personas que tengan cercanía con Jesús, que tengan afinidad con Jesucristo. No mandó otros soldados, no mandó romanos, no mandó gentiles, comisionó unos ancianos de entre los judíos. Ahora vamos al verso 4 y 5 y dice, y viniendo ellos, ¿quiénes? Los ancianos judíos, le rogaron con diligencia diciéndole, este hombre es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Es digno de que le concedas esto. Es digno de que hagas o tengas con él misericordia. El centurión, ese hombre que era gentil, que era de los romanos, que era un soldado romano, les pidió a los ancianos judíos que intercedieran por él. Y daba por hecho que Jesús respondería de una manera favorable a las súplicas de unos judíos más que a las súplicas de unos romanos, de unos gentiles. Estos ancianos, pues al venir a Jesús, le dicen, este hombre es digno de que le concedas lo que él pide. Es digno, es un hombre bueno, es un hombre que hace misericordia, que nos ama, que se porta bien con nosotros. Bueno, a estos soldados romanos, los judíos, por esa época del ministerio público de Jesús, no eran muy amados del pueblo judío, porque eran déspotas con los judíos, porque les imponían las leyes, porque los trataban a la fuerza, porque fácilmente los llevaban a la cárcel o los llevaban a juicio. Bueno, los azotaban y este hombre parece que los trataba con
con delicadeza, los trataba con justicia, los amaba, los trataba bien a los judíos. Por eso estos ancianos le dicen a Jesús: este hombre es digno de que le concedas esto. Interceden ante Jesús y además dice: y nos edificó una sinagoga. Es muy posible que el hombre no la hubiese edificado pues con sus manos, ¿sí? Y es muy, digo yo, que este hombre que era un gentil, que era un pagano, que era un romano, pues construyera para los judíos una sinagoga. Y sobre todo, pues que los judíos le permitieran a un gentil, a un romano, construirles una sinagoga. Es probable que lo que el hombre hizo fue darles dinero, darles recursos, permitirles, hacerles algunos favores para que ellos pudieran construir la sinagoga. Pero ¿qué quiero decir con esto? Mire, cuando las personas son generosas con el pueblo de Dios, son generosas con la iglesia, son generosas con los creyentes, con los cristianos, y estamos hablando de gente pagana, mundana, que no tienen a Jesucristo en sus vidas, pero cuando tratan bien al pueblo de Dios se hacen dignos de respeto y dignos de que se les conceda algunas cosas. Y bueno, eso es lo que estos ancianos vienen a decirle a Jesús: este hombre es digno de que le concedas esto. Ahora, el verso 6 y al verso 8 dice: y Jesús fue con ellos. ¿Con quiénes? Con los ancianos judíos. ¿Hacia dónde iba? Hacia la casa del centurión. Y dice: mas como estaban cerca o no estaban lejos de la casa, entonces el centurión envió unos amigos de él, diciéndole: Señor, no te incomodes, no te incomodes, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti. Mas di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto en autoridad, que tengo debajo o bajo mi autoridad soldados, y le digo a este: ve y va, y a aquel ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Es decir, yo sé lo que es tener autoridad. Aquí hay dos cosas muy importantes. Primero, lo que el hombre considera. Ya no manda a los ancianos judíos, dice que manda a unos amigos. Es muy probable que estos amigos que haya mandado ya no son judíos, sino que son gentiles, son romanos, son personas tal vez de sus mismos soldados, para que pudieran decir lo que él estaba diciendo, que era hombre sobre, que tenía autoridad, Pero es interesante lo que este hombre considera: no soy digno, soy indigno de que vengas a mi casa, indigno de presentarme ante ti, porque entre otras cosas, para un judío, no para Jesús, porque Jesús rompe con todos los esquemas. Jesús rompe con todo aquel formalismo. Jesús trata a la ramera, trata al ladrón, trata al publicano, por eso le dicen: come con ladrones, rameras y publicanos. Porque Jesús trataba con todos. Para Jesús no era eso, pero para los religiosos judíos era algo denigrante entrar a la casa de un gentil, ir a esa casa y participar. Y por eso, sabiéndolo, él dice: yo no soy digno de que entres en mi casa, bajo mi techo. Ni siquiera soy digno de venir ante ti,
Por eso te digo, yo sé lo que es tener autoridad. Dos cosas, el sentirse indigno y el reconocer la autoridad de Jesús. Dos cosas muy importantes. Sentir que ante la majestad, la grandeza, la gloria, el poder, el honor que tiene Jesús, no es digno de que Jesús venga y entre. Y en eso nos podemos sentir todos nosotros frente a ello, indignos de estar frente, cara a cara con Jesús. Pero lo que Jesús hace cuando una persona realmente siente que su pecado, que su iniquidad, que su estado social, que la forma en que vive lo hace indigno y se siente indigno delante de Dios, entonces es cuando la gracia del Señor se hace más grande y lo hace digno, indigno pero digno. Aleluya. Pero cuando la persona cree que no, yo merezco, yo puedo y yo tengo derechos y yo tengo aquello, esa persona difícilmente recibe. Jesús lo dice así en la oración del fariseo y el publicano. El fariseo oraba y dice que oraba para sí mismo y decía, yo no soy como estos pecadores, yo no soy como aquellos, yo no soy como los otros, yo sí soy santo, yo sí soy una persona religiosa, una persona fiel, yo doy diezmo de todo, yo ayuno varias veces a la semana, yo hago esto y eso. Se engrandecía y hablaba fuerte para que lo escucharan. Pero había allí también un hombre que dice que era publicano, pecador, que se arrodilló, se postró, se consideró indigno y él decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Yo no soy un santo, no soy una persona que merezca muchas cosas, pero por favor, sé propicio, ayúdame. Y dice que este fue oído y ayudado. Mientras que el otro no fue escuchado, ya tiene su recompensa, lo oyeron los demás, fanfarroneó delante de los demás y bueno, ya tiene la gloria de los hombres, pero este tiene la gloria de Dios. Aleluya. Indigno, pero digno. Digno de recibir la gracia de Dios, digno de recibir la misericordia del Altísimo, digno de recibir, aleluya, todo favor de parte de Dios. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a su nombre. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Gloria a Dios. Aquí dicen, no soy digno de que entres bajo mi techo. Aleluya. Y los ancianos judíos habían dicho que si era digno, es digno de que le concedas, es digno de que vayas. Es decir, es digno de que lo ayudes, es digno de que obres con él. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué era digno? Y es que es mejor que otros digan, bueno, este merece a que nosotros mismos lo hagamos. Porque eso era lo que pasaba allí. Este hombre no se consideraba digno. No, yo soy un pecador, yo soy un soldado, de pronto yo he hecho cosas malas, de pronto he robado, de pronto he maltratado, de pronto he herido a alguien, he matado a alguien. Yo no soy digno de que ese ser tan santo, tan puro, ese ser que es majestuoso, aleluya, entre en mi casa y menos que yo esté delante de él. Pero la otra parte es el reconocer la autoridad que tiene Jesús. Porque mire, reconocer esa autoridad es una parte fundamental para recibir la gracia de Dios. Aquí en este pasaje, como en muchos otros pasajes de la Escritura, a veces las personas se detienen mirando pues el Evangelio, en el Evangelio mirando la obra de Jesús.
la obra de Jesús. Y es maravilloso ver a Jesús obrando. Es precioso ver a Jesús sanando, librando. Y aquí pues hay un milagro, hay una sanidad. El hombre siervo, aquel que estaba allá en casa, estaba a punto de morir. Y cuando los amigos del centurión volvieron a casa, lo hallaron sano. Ya le había pasado el peligro, todo esto. Pero el milagro de sanidad no es lo más importante en este pasaje, porque el hombre fue sano, pero seguramente más adelante, unos años más allá, debería enfermarse y morir. Es lo normal, es lo natural. Pero aquí lo grandioso es el reconocimiento de mi indignidad, de que no soy digno de tanta gracia y de tanta misericordia, pero Él me la da. Y el reconocimiento de la autoridad que tiene Jesús. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Mire, Jesús muestra su autoridad. Él habla con autoridad, no como los escribas, no como los fariseos, ¿sí? La gente comenta la autoridad que tiene Jesús sobre los espíritus inmundos, sobre las enfermedades, sobre los demonios, la autoridad que tiene Jesús para hacer milagros. Aleluya, la autoridad que tiene aún hasta para perdonar pecados. Aleluya, le da autoridad a los 12, luego le da autoridad a 70, le da autoridad a sus discípulos sobre serpientes, sobre escorpiones, aleluya, sobre toda fuerza del enemigo, y dice, y nada os dañará. Alabanzas a Jesús. Y cuando le preguntan, dinos con qué potestad haces estas cosas, o quién te ha dado esta potestad, Jesús rehúsa contestarles, y la autoridad que yo tengo no viene de aquí de la tierra. Yo tengo potestad, tengo autoridad para poner mi vida y para volverla a tomar. Toda autoridad tengo en el cielo y en la tierra. Aleluya, alabanzas a Jesús. Y esto lleva a otro punto, que es la admiración que Jesús da de esto y que lo hace públicamente. Dice, cuando Jesús oyó esto, se maravilló de él, y vuelto a la gente que le seguía, les dijo, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aleluya. Los hombres se fueron, y cuando llegaron a casa hallaron al siervo que había estado enfermo, lo hallaron sano. Aleluya. Jesús se maravilló. Como Jesús se maravilla de toda persona que reconoce su indignidad, reconoce su pecado, su falta, reconoce sus debilidades, sus flaquezas, las reconoce delante de Dios, las reconoce delante del Altísimo, no se considera digno, porque es que hay personas que se consideran muy dignas y hay personas que se consideran hasta cristianos y hasta fanfarronean de ser cristianos, pero viven en pecado, viven haciendo lo malo. Pero este hombre reconoce su indignidad, aleluya, pero reconoce también la autoridad de Jesús. Gloria a Dios. Y Jesús dice, no he hallado tanta fe ni aún en Israel, ni entre los judíos. Este es un gentil, pero en él hay fe. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Y aquí lo más importante, el milagro, la sanidad de aquel hombre pasa a un lado, y es valiosa y es importante, pero pasa a un lado. Aquí lo que se resalta de parte de la enseñanza que deja el evangelista Lucas, y lo que Jesús está recalcando, no es la sanidad, el beneficio que recibió aquel enfermo,
que ni siquiera sabemos cómo se llamaba tampoco, sino la fe de este hombre del cual tampoco sabemos su nombre. Solamente sabemos que era un centurión, era un capitán de una centuria o centena de hombres. Aleluya. Y que este hombre pues era generoso, que tenía cierto temor de Dios, que tenía simpatía con el pueblo de Dios, con el pueblo judío, pero que creyó que este Jesús era un ser del cual él no era digno, aleluya, de estar siquiera delante de él. Recuerdo las palabras de Juan cuando reconoce quién es Jesús, cuando reconoce que Jesús no es un simple maestro, no es un simple carpintero, no es ni siquiera el familiar que él conocía, sino que este Jesús es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y cuando lo reconoce así, cae a sus pies y le dice: yo no soy digno siquiera de desatar la correa de tu calzado, y tú vienes a mí, pero yo antes debo ir a ti. Y Jesús le dice: deja que se cumpla, conviene que cumplamos toda justicia. Aleluya, gloria a Dios. Cuando uno considera la indignidad, y eso de conocer la indignidad es reconocer mi bajeza, mi pecado, mi iniquidad, mis faltas, mis debilidades, mis problemas, mis crisis, pero no solamente reconocer mi debilidad y que no soy digno, soy indigno de estar delante de Él, y si me quedo allí solamente reconociendo mi indignidad, entonces sigo mal, sigo perdido, sigo en las cavernas, sigo hundido, sigo en el pecado, porque no soy digno. Pero cuando reconozco mi indignidad, pero reconozco que Él es el que tiene la autoridad para sobreponerme a esas dificultades, la autoridad para perdonarme, la autoridad para librarme, para sacarme de la prisión, la autoridad para darme vida, la autoridad para hacerme nueva criatura. Aleluya, eso es grande, esa es la fe que necesitamos. Indigno pero digno, digno de recibir la gracia de Dios. Son dos factores: sentir mi indignidad, pero reconocer que Él tiene el poder, reconocer que Él tiene la autoridad, y poder decir: mira, solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di, aleluya, la palabra. Solamente di, porque tu palabra es poderosa, porque tú tienes tal poder que si tú dices que yo soy libre, que si dices que yo soy salvo, que si dices que puedo ser restaurado, soy restaurado. Solamente dila, y ya la palabra del Señor está dicha. Jesús dijo: no le tomes en cuenta sus faltas. Jesús dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Jesús dijo: yo recibo a todo aquel que viene a mí, y el que viene a mí yo le doy vida, y vida en abundancia. Así que hay que creerle. Aleluya. Quiero hacer oración en esta hora por todos los que oyen esta palabra, que pueden sentir en un momento que son indignos. Pero cuando uno reconoce la indignidad y reconoce la autoridad de Jesús, es digno de recibir lo que Dios quiere darte, lo que Dios quiere hacer en tu vida, como la quiere hacer en la vida de todos, porque Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, y entre ellos estaba yo y estás tú. Poderoso Jesús, yo creo en ti, creo en tu palabra, creo en el poder de tu nombre, creo en la grandeza de tu amor y de tu misericordia. Creo, Señor, creo, Jesús, que tú eres grande y poderoso. Creo que cuando uno siente y puede reconocer sus fallas, sus debilidades, sus indignidades,
pero también puede creer que tú tienes poder para romper cadenas y para librar y para dar salvación y para dar vida y para dar restauración. Nos hacemos dignos de recibir tu gracia. Jesús, gracias. Te ruego por este o por aquel, Señor, que hoy puede reconocer no solamente sus faltas, sino tu autoridad. Indignos, pero dignos de recibir tu amor. Indignos por nuestras faltas y pecados, pero dignos de recibir tu poder, de recibir la restauración, la salvación, el perdón, la vida que tú nos brindas. En tu nombre, Jesucristo, para gloria de tu nombre, Señor. Amén. Es un gran privilegio y honor meditar en la palabra del Señor y reconocer su bondad, su gracia y amor, y sobre todo sabiduría con la que nos enseña todos los días. Nuestro Maestro por excelencia, el Señor Jesucristo, siempre tiene una palabra para con nosotros. Y saben, esta historia, este relato del cual hemos oído esta preciosa meditación, nos regala esa conclusión a la cual el Señor Jesús expresa su admiración, su reconocimiento a un hombre que comprendió la grandeza de lo que es Dios, de quién es Él. Y en esta tarde yo también puedo confiar y creer en mi Señor Jesucristo, que cada uno de nosotros reconocemos con toda humildad y sencillez que delante de Él no somos nada, y que todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Y qué bueno que podamos escuchar esas mismas palabras que le dijo a ese centurión, como dicen los versículos 9 y 10. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Una palabra gloriosa con este tema: indigno, pero digno. Y qué bueno que podamos llevarla en nuestro andar diario y todos los días acercarnos al Señor. De este modo quiero invitarlo a que demos gracias al Señor Jesucristo. ¿Sabe? Creo que con esta palabra cada día nos fortalecemos y afianzamos más en Él. Y si usted, allí donde se encuentra, está agradecido con el Señor, le invito a que con humildad y sencillez demos gracias a Él por todo lo que es y hace en favor de nosotros. Señor Jesús, a ti damos toda la gloria y la honra, reconociendo que no hay otro Dios como tú, reconociendo que tú eres soberano, Señor, el alto y sublime. Es un privilegio, Señor, que te acerques a través de tu palabra a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor, a la vida de cada uno de mis hermanos, Señor Jesús, de las personas que escuchamos esta palabra tuya. Y rogamos que en todo tiempo reconozcamos que todo te lo debemos a ti, que nuestra dignidad es el resultado de tu gracia, de tu bondad, Señor, porque si fuese por nosotros, Señor, nada tendríamos. Pero en esta tarde, Señor, sabemos que tú, el digno, el soberano, te ha placido acompañarnos en esta hora y sé que lo seguirás haciendo en nuestro andar diario, Señor. Permítenos cada día aplicar tu palabra, seguir creyendo en ti y afianzarnos en tu verdad, Señor, permaneciendo siempre contigo y en ti, Señor. En tu santo nombre, Señor, hacemos esta oración y agradecemos por este espacio de oyendo su voz, Señor Jesús, deseando, si es tu voluntad, volvernos a encontrar, Señor Jesús, para seguir meditando en tu gloriosa palabra. Amén y amén.
Amados oyentes, hermanos, amigos, niños, jóvenes, ancianos, familias, es un privilegio y honor podernos reunir a través de este espacio. No queda más sino despedirnos y, si es la voluntad de Dios, volvernos a encontrar una vez más en esta emisión del programa Oyendo su Voz. Deseo que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y sus familias. Y recuerde, seguimos oyendo la palabra de Dios, porque su palabra es viva y eficaz. Hasta una próxima ocasión. Mi Dios les bendiga y les guarde siempre. Para abrazarme sin recordarme lo que fui.